Retomamos en este espacio informativo, espacio sumamente especial, denominamos, lo decimos bien, este espacio a los 150 CEOs, ya grandes referentes, pero en este sentido ya le agradecemos la presencia de nuestro siguiente invitado, que en medio de una agenda sumamente apretada viene a compartir con nosotros ese conocimiento. También, por sobre todo, ya está con nosotros el gerente general de Banco Familiar, ya el señor Hilton Giardina, quien muy amablemente nos cedió un espacio, así que agradecemos. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y saludos a la audiencia de 5 días. Contentos, reitero, por tenerlo aquí con nosotros en piso ya. Y antes que nada, bueno, arrancar un poquitito con esta conversación para poder conocer un poquitito más acerca de su trabajo, de cómo viene encabezando, teniendo la gerencia general ya de Banco Familiar, un banco sumamente querido por todos los paraguayos hace tantos años. Y bueno, hablar un poquitito de qué tipo de liderazgo considera que un buen líder debe ejercer para poder lograr que el equipo con el que está trabajando sea fuerte y sólido. Y bueno, yo creo que los conceptos de liderazgo evolucionan en el tiempo, ¿verdad? Y también depende mucho de las situaciones que a uno le toca vivir, ¿verdad? Pero como rasgo general, hoy, digamos, el contexto requiere de un líder que sea muy abierto, que escuche, que interactúe directamente con la gente, que la gente lo perciba cercano y que obviamente sepa asumir la responsabilidad cuando lo tiene que hacer y delegar muchísimo, ¿verdad? Hay momentos en donde se requiere, digamos, un poco características distintas. Por ejemplo, en la época de la pandemia, con tanta incertidumbre, en ese momento probablemente la gente esperaba de líderes que fueran mucho más audaces y mucho más seguros, porque ante tanta incertidumbre había que tomar decisiones a veces inciertas y duras, ¿verdad? Así que, pero hoy, digamos, se percibe que los jóvenes principalmente se inspiran o buscan un líder inspirador antes que un líder autocrático. Por otra parte, ¿qué papel juegan, bueno, los valores personales, ya que tenga este líder ya a la hora de poder gestionar y hacer presencia en la empresa? Bueno, los valores que se esperan en general son, como te decía, la capacidad de escucha, obviamente la ética es fundamental, la responsabilidad, el respeto, la mentalidad abierta, digamos, e inclusiva en general. Son valores que hoy día son fundamentales para un líder. ¿Cómo ha evolucionado Banco Familiar en todos estos años, bueno, bajo su gestión? Bueno, Familiar es, gracias a Dios, una historia muy exitosa que se remonta al año 1967. Así que yo soy uno más de los distintos líderes que les tocó llevar adelante esta empresa. Y estoy en Familiar ya desde el año 2008, ya el momento antes de la conversión a banco, y asumí la gerencia general en el 2018. Bueno, me tocó pasar momentos complicados, ¿verdad? Como la sequía, varias, ¿verdad? La pandemia, el cambio de un sistema informático complicado como era el que traía el banco. Y yo creo que el aporte y el resultado ha sido exitoso, lo puedo calificar así. En este tiempo el banco ha triplicado prácticamente su nivel de utilidades y ha casi duplicado su tamaño, ¿verdad? Entonces, ahora eso no es factible lograr si no hay equipo. El equipo que está detrás del banco, detrás en las principales posiciones, es realmente el responsable de los resultados. Uno lo que hace es facilitar que el equipo trabaje junto y se alcancen los resultados. O sea, ¿Qué rol juega la innovación en la estrategia del banco? y cada vez es más importante, no solamente del banco familiar o de los bancos, sino de todas las empresas, ¿verdad? Y de todos los tipos de empresas. Innovación es hoy un elemento fundamental porque a tal velocidad avanza el mundo, avanza la tecnología, que innovar es obligatorio, no es una opción.
En familiar, creo yo que siempre hemos buscado la innovación ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Porque nuestro negocio, que es altamente masivo, en donde hay el contacto permanente con el cliente de primera mano y de todos los segmentos, nos exige innovar. Y lo hemos estado haciendo, pero con mucho foco en nuestro conocimiento principal, que es el crédito y la atención a los clientes del segmento minorista, del segmento de personas, o el retail bank, como se llama, ¿verdad? Históricamente, Banco Familiar siempre fue muy fuerte en cuanto a lo que es inclusión financiera y cómo continúan trabajando para poder bancarizar a todos los paraguayos. Bueno, el fenómeno de la bancarización en Paraguay no es nuevo para nada, ¿verdad? Si bien es cierto, ha alcanzado niveles muy importantes en los últimos 5 años, pero esto comienza ya por el año 98, 90, te diría 95. Familiar comienza en esa época con algunas entidades financieras más un proyecto para impulsar a la microempresa, para las microfinanzas, ¿verdad? Eso lo lideraron algunas financieras, no bancos. Luego se vino la crisis, se da un periodo de interrupción de ese proceso y luego recomienza en la década de los 2000 con el crédito, digamos, a las micro y pequeñas empresas y con el crédito a los emprendedores, ¿verdad? Ahora, da un salto muy importante a partir del año 2016, 17 aproximadamente, en donde empezamos digamos, a facilitar el acceso a las cuentas, a los clientes, ¿verdad? Con mínimos requisitos. También hay que decir que el Banco Central hizo su trabajo porque impulsó herramientas como la cuenta básica, por ejemplo, que se abre con mínimos requisitos y que ayudó también el acceso a un banco a las personas. Y luego esto explota con la pandemia y la necesidad de digitalizar todo, la necesidad de no podían acercarse al banco, no había forma de moverse mucho, entonces la mayoría de los bancos impulsamos las cuentas digitales, ¿verdad? Según la última estadística que yo tengo en la cabeza, aproximadamente son 3.800.000 personas las que se encuentran bancarizadas en el Paraguay, bancarizadas porque utilizan al menos un producto financiero. Si hacemos de cuenta que hay 6 millones de personas, hoy día la bancarización ya alcanza casi al 60% de la población y es mucho, comparado con lo que teníamos unos 10 años antes, en donde probablemente no llegaba ni al 30%. Y Familiar ha tomado un papel importante en ese proceso ya de antes, pero también los últimos años. Hoy día tenemos aproximadamente 1.300.000 clientes que representa más o menos un tercio de esa población bancarizada, llegando a todos los rincones del país con nuestros servicios. Entonces, es una responsabilidad muy grande porque el que las personas accedan a una cuenta, a un crédito, les habilita un mundo de posibilidades que no tienen de otra forma. Pero al mismo tiempo, también los bancos tenemos que cuidar y ser responsables con las herramientas que estamos poniendo en manos de la gente, tanto desde el punto de vista de cuenta como desde el punto de vista de los créditos. Y ahí es donde también la labor del Banco Central es importante para cuidar que la inclusión financiera se dé en un marco sano, en un marco ordenado. Por otra parte, ¿qué segmento de la población consideran prioritario para poder atender con nuevos productos y nuevos servicios desde el banco? Yo te diría que la población asalariada está muy atendida en general en el país. Se ha avanzado muchísimo en todo lo que es el servicio de pago de nómina. Hoy hasta incluso las pymes, pequeñas empresas, pagan los salarios a través de una cuenta, ¿ya? Faltan aún probablemente las microempresas que tienen 1, 2, 3, hasta 5
empleados que todavía lo hacen en efectivo. Ese es un universo de clientes que de a poco se va a ir incluyendo seguramente, ¿verdad? Y también hay espacio en ese mundo de los microemprendedores que se lanzan a actividades muy jóvenes. Hoy la economía digital te permite llegar o emprender actividades que antes eran impensables desde tu casa, ¿verdad? Entonces, esa gente necesita una cuenta, necesita un medio de cómo cobrar, cómo hacer sus pagos y cómo fondearse, cómo financiarse, ¿verdad? Y bueno, y ahí los bancos tenemos todavía probablemente un terreno por recorrer, pero cada vez más se llega, se está llegando. ¿Cuál sería la estrategia que utiliza el banco para mantener competitivamente a Banco Familiar dentro de lo que es este mercado en nuestro país? Sabemos que es uno de los principales bancos paraguayos a que todo el mundo acude. Bueno, yo creo que el cliente bancario hoy se volvió un cliente que ya primero no quiere ir al banco, no lo piensa siquiera. Es decir, ir al banco es una molestia, movilizarse en cualquier ciudad es caótico. Entonces, los bancos tenemos que llegar a los clientes de todas las maneras posibles. Tenemos que llegar a través del internet, a través de la aplicación, tenemos que tener sucursales porque habrá necesidades que no se puedan resolver con el teléfono. Tenemos que estar en las redes sociales, es decir, tenemos que estar en todas partes, ya, prácticamente omnipresentes. Eso es un desafío. Y Banco Familiar creo que cumple ese requisito, tanto desde el punto de vista físico, ¿verdad?, con 48 sucursales, como también a través de las redes y las aplicaciones. La cercanía es el primer elemento que te diría que es importante. Y el segundo es tener empatía con el cliente. Empatía significa que nos pongamos en el lugar del cliente y entendamos su necesidad y desarrollemos productos y una atención como el cliente espera y no como yo quiero darle. Cuando desarrollo un producto nuevo o atiendo una necesidad, ya no sirve como unos 20 años atrás que me encierre con un grupo de técnicos en un laboratorio a desarrollar el producto. No. Ahora estoy con el cliente y le pregunto, ¿cómo quieres que sea? ¿Cómo te tengo que atender? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo te gusta que sea la experiencia en la aplicación? Y en función de eso uno desarrolla la estrategia y no al revés. Entonces, cercanía, empatía, el cliente en el centro siempre. Y bueno, y nunca estarán de más los valores tradicionales que siempre se buscan en un banco. Es decir, no hay que olvidar que un banco, por más que esté en la aplicación y por más que el banco tenga un rostro un poco más, digamos, cercano que antes, sigue siendo un banco y debe seguir transmitiendo confianza. El negocio bancario es un negocio en donde al fin de cuentas manejamos el dinero de otros, por lo cual tenemos que ser responsables y transmitir esa confianza hacia afuera. Nos debemos a los depositantes, el dinero que manejamos es de los depositantes y así tiene que ser manejado, con mucha responsabilidad. Totalmente, y por otra parte también consultarle un poquitito qué planes tienen para poder promover la inclusión financiera en nuestro país y más todavía llegar a esos segmentos de la población subatendidos. Bueno, los planes están en marcha en varios segmentos. Como te decía, por un lado, lo que es inclusión del microemprendedor. La estrategia pasa inicialmente por la apertura de una cuenta, de una manera fácil, sin complicaciones, sin exigir saldos mínimos, movimientos, etc. Darle una cuenta que realmente le sirva. Cuando el microemprendedor tiene una cuenta, empieza a mover su dinero por allí y sus movimientos y sus transacciones. Y eso nos permite conocerlo, nos permite recoger información que luego es útil para apoyarle con un crédito. El microemprendedor
por lo general no tiene una historia que mostrar al banco. Está comenzando. Entonces, ¿cómo uno pudiera pedirle, digamos, tráeme los 5 IVAs, últimos IVA, primero no tiene y segundo probablemente no los tenga luego en el futuro, porque probablemente sea informal? Entonces, el conocimiento del movimiento a través de sus cuentas le da esa información que a nosotros nos permite después atenderlo financieramente. Pero tiene que haber obviamente ese conocimiento previo, ¿verdad? El acercamiento y la estrategia viene por allá, por ahí, ¿verdad? Y por otro lado, además, siempre el banco va a seguir trabajando en todo lo que es los segmentos, digamos, tradicionales, ¿verdad? Las pequeñas empresas que están más bancarizadas, es cierto, pero siempre requieren de apoyo financiero a su medida. Por otra parte, tocar este tema que nos interesa, existen planes de desarrollo de nuevos productos financieros, siempre estamos atentos a nuevos productos financieros pensados siempre en todos nosotros, en nuestras diversas etapas. Por supuesto, le consulto, tenemos redes de expansión, tenemos futuras sucursales en camino, aumentar un poquitito más la presencia en el país. Bueno, Familiar se encuentra en este momento en un momento muy especial, que está trabajando en su proceso de fusión con el Banco Atlas. Esto fue anunciado el año pasado y está pensado que se realice hacia finales de año, finales del último trimestre o en algún momento cuando estemos listos. Y ese es un paso fundamental para llegar a muchos más segmentos, mucho más lejos, con mucha más presencia en el territorio. Para los clientes de Familiar es una buenísima noticia, se incorporan muchas más sucursales, cerca de las 47 de Familiar se incorporan otras 30, probablemente que no tenía Familiar, y viceversa, ¿verdad? A los clientes de Atlas se les suman 47 sucursales más. Y se suman muchísimos más productos, porque hay productos que nosotros no teníamos, principalmente para atender probablemente necesidades del sector agropecuario y empresarial, en donde Familiar tiene una presencia un poco menos fuerte que Atlas, y viceversa. Para Atlas, sus clientes van a tener acceso a productos del segmento de personas y minoristas que están a la vanguardia, ¿verdad? Entonces, nuestro plan actual, nuestra principal estrategia de expansión es esa. Esto va a permitir duplicar el tamaño de Familiar o duplicar el tamaño de Atlas. El banco pasará a ser el 10% del mercado. Hoy día ambos por separado están cercanamente en torno al 5% y sumados darán un 10%. Y es un banco ya de un tamaño importante con cerca de 1.600.000 clientes, ¿verdad? Que van a estar, digamos, mucho mejor atendidos que antes. Y además, yo creo que eso va a potenciar también la incorporación del nuevo cliente, por supuesto. Claro, todo crecimiento, sabemos que están en este momento especial y vamos a estar atentos para poder brindar la información cuando ustedes así lo comuniquen en cuanto a eso. Vamos a esperar unos mesecitos más, así que estamos igual contando el tiempo. Por otra parte, sabemos que en créditos están creciendo, en utilidades se están expandiendo. Sabemos a marzo que tenemos buenísimas noticias con respecto a eso. ¿Qué fue clave para poder lograrlo? Bueno, sí, el 2024 y también el 2025 son momentos de importante expansión tanto en activos, en crédito, como en utilidades en Banco Familiar. El año pasado, por ejemplo, la cartera del banco creció cerca del 20%, las utilidades crecieron un 60% el año pasado. Y este año estamos llevando un muy buen ritmo. Yo creo que el crecimiento de la cartera estaría cercano al 15% este año. Un poco menos dinámico quizá que el año pasado, pero igual un muy buen número. Y las utilidades en torno a un crecimiento del 20%, 25%, que también es un buen número. Y a marzo venimos llevando un buen ritmo, cerca del 17% de crecimiento de cartera y
y cerca de 35% en utilidades comparados con el año pasado. ¿A qué se debe? Yo te diría, esto es un poco reflejo de todo lo que se ha trabajado antes, ¿sí? Nos venimos preparando con herramientas, esquemas, métodos de trabajo que imponen mucho la tecnología en el centro para atender al cliente, herramientas para, a través de las aplicaciones o a través de la web, y mismo al interior de la empresa, que permiten optimizar muchísimo, y un crecimiento que aumenta el negocio, pero con un mínimo incremento de gasto, con lo cual la utilidad crece en consecuencia, ¿verdad? Obviamente ha habido viento favorable el año pasado en cuanto a la economía, que creció casi un 4%. Eso ha ayudado, por supuesto, no solo a Familiar, sino a todos los bancos. Pero además se ha podido cosechar lo que se sembró los años anteriores, sobre todo en innovación y atención al cliente, personas, ¿verdad? El mundo del crédito de consumo. Sumamente importante ese segmento y el crédito de consumo por sobre todas las cosas. También queremos mencionar y consultar, sabemos que recientemente Fix decidió ya subir la calificación de Banco Familiar y eso se ve a la madurez, a la solidez ya de lo que es el modelo de negocios que ustedes están teniendo. Y para poder llegar a eso, sabemos que fue todo un proceso. ¿Qué fue primordial o cuáles fueron algunos de los pasos primordiales que dieron para poder llegar a esta calificación? Bueno, este sería el segundo año consecutivo de mejora en calificación. En el 2024 el banco pasó de una categoría A, digamos A más, a una categoría AA menos, ¿sí? Y el 2024, que se publica en el 2025, mejoramos un subgrado de AA menos a AA, ¿verdad? Es decir, esto reafirma un poco lo que yo ya te comentaba, es decir, cuando se viene trabajando de manera consistente, con una estrategia, con un plan bien definido, de manera ordenada, cuidando los riesgos, cuidando los principales indicadores que un banco debe cuidar, sin prisa pero sin pausa, a la larga las entidades calificadoras terminan reconociendo esto, ¿verdad? Este año en particular lo que ha pesado más en esa mejora ha sido también la noticia de la fusión que le da a Familiar y a Atlas una escala distinta, y eso obviamente ayuda en cuanto a calificación se refiere. ¿Algo más que usted quiera compartir con toda la teleaudiencia, con todos los integrantes del Banco Familiar, para los nuevos clientes que se van a ir sumando ya a lo que es esta apuesta? Bueno, primero agradecer a todos nuestros clientes por la preferencia, por elegirnos, por de alguna manera estar siempre con nosotros y tenernos en su mente. También este año hemos salido por 11ª vez top of mind de la categoría bancos, lo cual nos enorgullece y de vuelta nos da mucha más responsabilidad frente a ellos, ¿verdad? Y simplemente decirles a todos ellos, ¿verdad?, que este proceso de fusión se está llevando adelante con muchísima responsabilidad y cuidado, para no afectar la experiencia de los clientes, tanto de Familiar como de Atlas. Nos estamos tomando mucho tiempo, mucho cuidado en que este proceso terminará beneficiando a los clientes de ambos bancos y que los servicios no se verán afectados durante el proceso. Al contrario, esperamos que mejoren, ¿verdad? Entonces, esa es una obsesión que tenemos en el proceso, tanto por Atlas como Familiar. Porque puede haber nerviosismo, digamos, ha habido procesos en el pasado también, entonces la gente de alguna manera está pendiente, ¿verdad? Entonces, eso es, creo que, un mensaje importante a transmitir. Y decirles que los valores
de Familiar y de Atlas son los que guiarán siempre este proceso y la nueva empresa en el futuro. Ahí está, muchísimas gracias por acompañarnos, por cedernos un poco de su tiempo y poder dirigirse directamente a toda nuestra teleaudiencia. Así que le deseamos el mayor de sus éxitos en todas las gestiones que les toca encarar en todo este proceso de fusión, y como le dije hace rato, estamos atentos ante cualquier novedad, ya cuando se den información acerca no solamente del proceso de fusión, sino de cualquier producto y servicio que ustedes tengan y que sigan sumando para que todos los paraguayos estemos contentos de poder estar siendo respaldados por ustedes. Muchas gracias por esos deseos. Yo no sé cómo ustedes hacen, pero ustedes se enteran siempre primero que nosotros de las novedades. Totalmente, nos enteramos primero, pero claro que aguardamos que el portavoz oficial hable, y ahí recién cuando tenemos el ok nosotros lanzamos la información. Así, pero bueno, con mucho respeto. Así tiene que ser. Gracias. Muchas gracias, hasta una próxima entrevista. Hasta luego, gracias. Estuvimos charlando amenamente con Hilton Giardina, gerente general de Banco Familiar, acerca justamente de la labor tan importante que vienen realizando desde Banco Familiar para todos nosotros, ese proceso y cómo ven también a nuestro país, y por supuesto todo lo que se viene por parte de esta fusión, en donde solamente vamos a beneficiarnos con todo lo que se viene. Aprovechamos, agradecemos nuevamente su presencia en medio de la agenda apretada, y a usted que está del otro lado, gracias por estar. Hacemos un corte, a la vuelta regresamos con más.